Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a enseñar cómo os podéis hacer varios tipos de venenos caseros contra garrapatas que estén en vuestra casa. Empezaremos con los 5 primeros, que van a ser a base de remedios caseros de todos los días, de cosas que tenéis muy a mano, y el último de ellos va a ser un remedio un poquito más químico, a base de un producto que podéis encontrar en cualquier droguería, que os van a vender sin ningún tipo de receta y que es altamente efectivo y muy económico, pero que hay que saber manejar porque es un producto también tóxico, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y vamos a por faena. Antes de explicar los diferentes venenos que vamos a hacer en este vídeo, os tengo que hacer una serie de puntualizaciones sobre las garrapatas. La gente por lo general piensa que las garrapatas viven sobre la piel del perro. No es así. Saltan sobre la piel del perro a alimentarse, pero saltan también sobre nuestra piel. No es que les da igual la piel vuestra que la del perro, se alimentan de nosotros. Da igual que seas persona, que seas un perro, que un gato, lo que sea, les da igual. Por lo general, las garrapatas viven la mayor parte de su ciclo en sitios húmedos, con poca luz y bastante frescos, no muy calurosos, no a la exposición del sol. De ahí que, por lo general, se encuentren en el envés de las hojas y a la espera de que pase, por ejemplo, un perro o un gato y saltar sobre ellas, o una persona, les da igual. Por lo tanto, la contaminación de un perro, un gato o demás va a venir en el paseo diario que dé cuando pasa cerca de una planta o lo que sea. Y de la misma manera, en un siguiente vídeo os explicaré cómo podéis eliminar las garrapatas que posiblemente, si tenéis un problema de garrapatas en casa, tengáis también garrapatas en vuestro jardín. Una vez dicho eso, os tengo que decir también que para eliminar las garrapatas hay que eliminar la posible presencia de garrapatas en el perro, para lo cual podéis utilizar desde las famosas pipetas. Aquí os pongo un vídeo con todas las pipetas habidas y por haber del mercado. Es un vídeo que dura sobre casi media hora explicándoos todas las marcas, su composición, precio, que también es importante, etcétera, etcétera. Aparte, podéis encontrar en el mercado también los famosos repelentes, collares repelentes, pastillas y demás. En el caso de los collares hicimos hace poco un vídeo explicando cómo vosotros os podéis hacer con remedios caseros collares para que no gastéis dinero. Son collares muy económicos y que funcionan francamente bien. Una vez tenemos tratado al perro, que esto es, digamos, el primer paso, el siguiente paso es que aspiréis toda la casa con un aspirador, el más potente que tengáis. Y una vez hayáis aspirado toda la casa, el contenido de la bolsa del aspirador lo atáis bien atado, lo metéis si queréis dentro de una segunda bolsa y lo congeláis durante 12 horas. En el congelador de la nevera lo ponéis 12 horas y el frío acaba con la garrapata, con los huevos, con los adultos y demás. Una vez habéis aspirado toda la casa, muy importante también, o bien que le deis con agua y lejía o, a ser posible también, con una máquina de estas que vaporiza, que echa vapor caliente. Esto ayuda muchísimo. Y todo una vez hayáis hecho eso, es conveniente ya que pasemos a hablar de los venenos que os podéis hacer en casa, porque una vez limpiada la casa de esta manera van a tener muchísima más eficacia, creedme, ¿vale? El primer veneno que vamos a hablar es sencillísimo y consiste única y exclusivamente en que cojáis 3 limones, los partís cada uno en 4 o 5 trozos y los ponéis a hervir en medio litro de agua. Contáis 15 minutos desde que el agua rompe a hervir, apagáis luego el fuego y lo dejáis enfriar. Y eso lo metéis en una botella y espolvoreáis desde la encimera, los marcos de las puertas, las esquinas de las paredes, todo. Pensar que los aceites que contiene el limón tiene un efecto altamente repelente contra tanto pulga como especialmente garrapata. El siguiente veneno que podéis hacer es también utilizando unos productos naturales que seguro que no os van a costar prácticamente nada de dinero, y consiste en que hagáis un veneno con aceites esenciales.
Los aceites esenciales que os voy a explicar son aceites esenciales que proceden de plantas que en la naturaleza actúan como veneno, con lo cual si los aprovechamos en una dilución nos van a funcionar también de forma genial. Y concretamente es tan sencillo como que cojáis medio litro de agua y le echéis 10 gotas de aceite de cedro, 10 gotas de aceite de canela, 10 gotas de aceite de romero y 10 gotas de esencia de menta. Todo eso lo dejáis mezclar y lo aplicáis y funciona fantástico también. Otro remedio muy sencillo, pero sencillísimo, tan sencillo como que vayáis a una tienda de estas que venden plantas de herboristería y les pidáis un puñadito pequeño, no hace falta mucha cantidad, de hierbabuena, otro puñado de menta y otro puñado de hierba de esta menta gatera. Todo eso lo metéis con medio litro de agua a macerar, y a ese medio litro de agua con esas hierbas, con esas hojas, le echáis el jugo de un limón. Lo dejáis reposar durante 3 horas, de manera que el ácido cítrico del limón hace que se desprendan con más facilidad las sustancias esenciales, los aceites y demás venenos que tienen esas plantas. Otro veneno que es súper sencillo de hacer consiste tan solo en que cojáis 2 cucharadas de bicarbonato, las mezcláis, le echáis en un bote, cogéis 2 cucharadas de bicarbonato, 1 cucharada de agua y 2 cucharadas de sal. Todo eso lo removéis, os quedará una pasta. Si veis que os queda muy sólida, que todavía está muy apelmazada, le echáis un poquito más de agua, que os quede semifluida. Y con eso embadurnáis, os va a quedar una pasta muy líquida, embadurnáis las esquinas, los rincones, las grietas y sobre todo los puntos de acceso a la casa, desde la puerta que comunica a lo mejor con la terraza o con el jardín, a los bordes de las ventanas y demás. ¿Por qué funciona también el bicarbonato y la sal? Pues funciona también por una razón muy sencilla. Tiene 2 efectos. El primero y el más conocido es el efecto secante. Pensar que las garrapatas tienen una estructura de quitina muy similar a la de una gamba o un cangrejo y demás, pero que si pierden la humedad se arrugan, se mueren. Y el segundo efecto es que las garrapatas, a diferencia de nosotros que tenemos una nariz y un aparato respiratorio que nos lleva el oxígeno hasta el pulmón, el aire está abajo, las garrapatas tienen directamente unos agujeros en la piel que se denominan estomas, que comunican directamente con el pulmón, de manera que si por contacto taponamos ese agujero, taponamos ese estoma, el animal se ahoga. Y cuando esa pasta que habéis aplicado se seca, esos cristalitos que aunque vosotros no veáis están ahí, cristales de bicarbonato o cristales de cloruro sódico de sal, esos cristales se pegan ahí, se adhieren y dificultan y asfixian a la garrapata. Es muy efectivo. Y ya me diréis qué precio tiene. Es muy barato. Otro veneno muy similar al anterior, pero que muy similar, es tan solo que cojáis 3 cucharadas de levadura de cerveza, le añadáis 1 cucharada de agua y 2 ajos súper machacados en un mortero, todo eso bien mezclado, y lo dejáis esa mezcla macerar durante 3 días. Os quedará como una cosa muy cremosa, una pastita muy ligera. Esa pasta, igual que os he comentado lo del bicarbonato y la sal, consiste en que la apliquéis a modo de barrera para que los parásitos, las garrapatas, no entren en casa. En este caso no es tanto el contacto, es el efecto repelente que va a tener contra la garrapata. Y por último vamos a hablar de un veneno que yo considero como el veneno definitivo. Ya no estamos hablando, os tengo que decir, de un remedio casero, pero es un veneno tan sumamente económico que yo casi lo meto en el mismo saco. Me estoy refiriendo al ácido bórico. El ácido bórico, que no le suena a nadie extraño, el ácido bórico se utiliza en medicina humana, en cremas y productos de farmacia para los parásitos de la piel que nos afectan también a los humanos. Pero tenemos la suerte de que en las droguerías venden también, por ejemplo, hay un producto que se llama Bórax, que es básicamente ácido bórico. Pero cuidado,
Estamos hablando de un producto que es tóxico, muy tóxico, que se carga todas las garrapatas, pero que no es bueno que mientras lo utilicemos en la casa tengamos ni al perro ni al gato y a ser posible tampoco a los niños, porque ya os digo que es un producto especialmente tóxico. ¿Cómo debemos aplicarlo? ¿Cómo se tiene que utilizar el ácido bórico? Pues muy sencillo. Os lo venden en bolsas de kilo, 5 kilos, bueno, hay varias presentaciones. Podéis coger desde un platito o un tapón y lo vais colocando en las diferentes esquinas. Podéis espolvorearlo e incluso podéis espolvorearlo sobre las alfombras, sobre el sofá, sobre las telas de la casa, todo. Podéis darle a todo, absolutamente a todo. Tiene que luego actuar durante 4 o 6 horas, momento en el que, ya os digo, no es conveniente ni que estén niños, ni que estén gatos, ni perros, ni demás. Vosotros, lógicamente, poneros guantes de látex para que no os dé ningún tipo de alergia en la piel y la clásica mascarilla que ya estamos acostumbrados. Pero bueno, eso antiguamente hubiera sido un problema, hoy en día ya no lo es, por desgracia. Y con esas medidas de protección es más que suficiente. Colocáis el producto, lo esparcís y demás. Muy importante, una vez hayáis terminado, tenéis que aspirarlo y recoger todo el producto y lo que hayáis aplicado sobre alfombras y sobre telas, lavarlo. Es decir, lavar el sofá, pasarle agua con jabón o lo que sea, y la alfombra o lo que podéis meter en la lavadora, a la lavadora. ¿Vale? Eso hay que dejarlo claro. Una vez haya actuado el producto, tenéis que eliminar todo el resto. Y poco más. Aquí os aparece un vídeo sobre todos los remedios caseros efectivos para eliminar pulgas y garrapatas en perros, sobre la superficie del corporal, tanto de vuestro perro como de vuestro gato. Os aparecerán 2 vídeos. Mirarlos porque de verdad es muy complementario a lo que hemos hablado aquí.